el tema de los libros más vendidos el día de hoy. En la lista de los libros más vendidos aparecen los libros de liderazgo. Hoy más que nunca, en el siglo XXI, estamos encontrando un crecimiento enorme de producción de libros sobre liderazgo. La mayoría de esos libros enseña cómo convertirse en un líder eficaz, en un líder poderoso, en un líder exitoso, en un líder influyente, en un líder próspero y en un líder admirable. Incluso, ahora más que nunca, se dan charlas sobre liderazgo, se ofrecen gratuitamente charlas sobre liderazgo. Hoy se cuenta incluso no solamente con libros en abundancia sobre el tema liderazgo, sino que hay cursos en línea sobre liderazgo. Hoy hasta hay ciertas universidades incluso que ofrecen ciertas asignaturas sobre liderazgo. Realmente estamos en un siglo sobre el liderazgo. Parece que hay una gran atracción por el liderazgo. Hay un deseo creciente y grande por el liderazgo de este tipo. La perspectiva del liderazgo de este tipo es que se trata de ser un líder según se descubre a sí mismo, según se mira y se cree en sí mismo, según reconoce su potencial. Y a partir de allí, a partir de ese descubrimiento, a partir de ese reconocimiento en sí mismo, de su potencial, solo le hace falta aprender un par de principios para sacar el máximo provecho de su liderazgo. Hoy en día entonces cualquiera puede ser líder. Y por eso es que abundan todos los libros y abundan, como decía, todas esas charlas y todas las conferencias, porque según el hombre moderno, posmoderno, cualquiera puede ser liderazgo. Cualquier hombre puede tener un liderazgo, cualquier mujer puede tener liderazgo. Al fin y al cabo, está en él o en ella descubrir su potencial y nada más depende de qué es lo que le atrae del liderazgo, simplemente aprender ciertos principios, ciertas destrezas, ciertas habilidades y es capaz de mover masas, es capaz de ser influyente, es capaz de tener éxito, es capaz de tener dominio, es capaz de tener poder. Y eso se ha trasladado a cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Liderazgo en las empresas, o sea, le llaman liderazgo empresarial, liderazgo en las escuelas o universidades, liderazgo pedagógico o académico, liderazgo en cualquier área, en cualquier sector. Y hoy en día tenemos liderazgo de ese tipo influenciando la forma de liderazgo en las iglesias. Ahora, ¿cuál es el problema de ese tipo de liderazgo? El problema es que está centrado en sí mismo. Esa formación de liderazgo, ese descubrimiento de liderazgo, está centrado en sí mismo. Es una perspectiva egoísta, o mejor dicho, ególatra. Este es el siglo de las idolatrías. Este es el siglo de las idolatrías. Superamos la Edad Media, donde la superstición mantenía al ser humano rendido a los ídolos y monumentos, bajo oscuridad espiritual religiosa, pero hoy en día, cuando se supone se ha superado esa oscuridad religiosa, esa ignorancia teológica, hoy en día estamos más y más en un siglo de idolatría. Y eso es justamente lo que refleja este creciente anhelo por liderazgo hoy en día. Una nueva idolatría, una nueva forma de adorarse a sí mismo, de centrarse en sí mismo, de descubrirse a sí mismo y de, y de encontrar su mejor yo, para que otros amen su mejor yo, sigan su mejor yo, admiren su mejor yo. Ahora esta perspectiva ególatra o egoísta es por lo tanto destructiva, opuesta completamente a la perspectiva correcta que nos da Dios, y solo Dios nos puede dar una perspectiva correcta. Solo Dios no se puede equivocar en cuanto a evaluar nuestras intenciones, evaluar nuestras motivaciones y evaluar, por supuesto, incluso
nuestra naturaleza humana. ¿Qué hace falta hoy en día entonces para preparar líderes? Hermanos, no hacen falta libros, no hacen falta conferencias, no hacen falta charlas, no hacen falta líderes preparando líderes. ¿Qué es lo que hace falta para que surjan buenos líderes según la perspectiva de Dios? ¿Saben qué es lo que hace falta? Que no está en los libros, en la mayoría de los libros, en la mayoría de los conferencistas que dan charlas sobre liderazgo, en la mayoría de los referentes de liderazgo que son entrevistados y que cobran por un show, por una conferencia, por un evento masivo sobre liderazgo. ¿Saben lo que le hace falta? Hay un elemento clave que está ausente en la llamada ola de nuevo liderazgo, en la fascinación que hoy en día tenemos sobre liderazgo. Y ese elemento clave hace la diferencia. Ese elemento clave es el elemento que nos da la única y correcta perspectiva de liderazgo que tenemos en la palabra de Dios. ¿Saben cuál es, hermanos? ¿Cuál creen ustedes que es el elemento clave? Que no está en los libros, que no está siendo enseñado, que no se difunde. Esto más, ese elemento más bien puede que sea una amenaza para el liderazgo del siglo XXI. Es lo opuesto a lo que se promueve hoy en día y es lo opuesto a lo que muchos de nosotros estamos dispuestos incluso a abrazar para ser líderes. Mujeres líderes, hombres líderes, ese elemento clave, hermanos, es sumisión. Sumisión es una palabra ofensiva en el siglo XXI y es una palabra descartable en el liderazgo. No se puede pensar en liderazgo empresarial sumiso. No se puede. No compagina, no cuadra. No está dentro del marco de la formación del liderazgo. No parece ser algo elemental para el liderazgo en la empresa, en la universidad, en presidir una institución, en presidir una fundación, incluso en presidir una presidencia, un poder del Estado. Y muchos hoy en día, al igual que en el mundo, están teniendo ese elemento ausente en el liderazgo de las iglesias. Hay muchos en las iglesias, muchos de los miembros, muchas personas que tienen un deseo, una gran fuerza por liderazgo, pero sin sumisión. No quieren estar sometidos, pero quieren ser líderes. Mire qué interesante. Una persona que no aprende a ser sumiso o a estar sujeto a otros es una persona que no aprende a ser un buen líder. Si uno no aprende a ser un buen seguidor, entonces no puede ser un buen líder para que lo sigan. Si uno no es un buen alumno, podría decirse que no será un buen maestro para aprender de él. Si uno no es un buen hijo, podría decirse que no llegará a ser un buen padre. Si uno no es un buen empleado, podría decirse que no será un buen jefe. Y Jesús dijo, el discípulo no es más o mayor que su maestro. Y cuando Jesús dijo esa expresión, la estaba diciendo en un contexto donde sus discípulos estaban claramente poniendo en evidencia una falsa perspectiva de liderazgo. El discípulo no es mayor que su maestro, porque Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos, siendo de que ellos consideraban que el liderazgo se trataba de señorío, que el liderazgo se trataba de poder, de empoderamiento, como hoy en día ustedes van a escuchar en este siglo sobre el liderazgo. Jesús viene y dice, el discípulo no puede ser mayor que su maestro. En otras palabras, yo les he dado ejemplo de que mi liderazgo no consiste en lo que ustedes quieren imitar y lo que ustedes quieren poseer en cuanto a dominio, en cuanto a poder, en cuanto a admiración. Mi liderazgo, Jesús dice, se trató de sumisión. Él vino a estar sometido al Padre y Él vino voluntariamente a someterse también a las necesidades y a las personas a quienes Él vino a, ¿qué, hermanos? Servir. Él vino a servir, no a buscar protagonismo, aunque lo tenía todo. Tenía todo el derecho al protagonismo como hijo de Dios, como Dios, haciéndose hombre.
Jesús le dijo a sus discípulos y le enseñó, miren, antes de ser buenos líderes y buenos maestros, deben ser en primer lugar buenos ¿qué? ¿Buenos qué? Esclavos, buenos sumisos, buenos súbditos. Antes de ser buenos maestros, deben ser buenos discípulos, buenos seguidores. Antes de pedir que otros lo sigan, demuestren que ustedes saben seguir a otros. Eso es lo que Jesús está diciendo. Demuestren que ustedes son fieles seguidores míos para que otros puedan tener confianza de seguirlos a ustedes. Hermanos, el punto de referencia en el liderazgo es solo uno, y es Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Él es el punto de referencia en la sumisión para un liderazgo como Dios nos exige. Así que, amados míos, nos enfrentamos ante un problema gravísimo en la iglesia, donde hombres y mujeres de las congregaciones están más interesados en su propio liderazgo, en su propio potencial, en su propio protagonismo, que en desarrollar un liderazgo, aprender un liderazgo y desarrollarlo a partir de la sumisión. ¿Qué vamos a hacer si nosotros enfrentamos una situación de esta naturaleza? ¿Qué vamos a hacer si ya hemos enfrentado algo así y no hemos podido resolverlo? ¿A dónde vamos a acabar? ¿Dónde terminaremos nosotros si no le ponemos atención a este gravísimo problema y a la invasión de esa filosofía de liderazgo tan errónea, hermanos, que proliferan en todo el mundo en este siglo XXI? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser parte de ese tipo de perspectiva de liderazgo o vamos a adoptar la perspectiva de liderazgo? ¿Quieren ustedes ser líderes? ¿Quieren ustedes liderar a otros? ¿Quieren ustedes tener autoridad sobre otros? ¿Quieren que Dios les confíe el gobierno, la dirección, la administración? ¿Quieren eso? Bueno, en el reino de Dios, en su iglesia, para ello, el elemento crucial, el punto de partida, es la sumisión. Y eso es lo que aquí el escritor a los hebreos nos ha venido enseñando. A manera de concluir la semana del gran pastor que celebramos la semana pasada, se me pidió que predicara un sermón sobre el pastoreo. Y este fue el pasaje que el Señor me entregó en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que el domingo pasado estuvimos considerando. Y como ustedes bien saben y estuvieron acá, no fue posible concluir con este sermón, así que permítame retomarlo. Retomemos el sermón que yo he titulado Aceptando el liderazgo pastoral ordenado por Cristo, de acuerdo a lo que leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Abran sus Biblias y pongamos atención a lo que el Señor nos enseña ahí. Vamos a encontrarnos de nuevo y vamos a retomar el sermón y vamos a concluirlo esta mañana porque quedamos allí pendiente de concluir, bueno, más que concluir, pendiente de desarrollar, de hecho. Entonces leamos lo que dice la palabra de Dios. Específicamente en el verso 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a los pastores de ustedes, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, a los pastores de ustedes, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, por las almas de ustedes. ¿Cómo lo hacen? Como quienes han de dar cuenta, como rendidores de cuentas, como informantes, para que lo hagan con alegría. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso.
Eso es lo que leemos ahí en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a retomar, que comenzamos nosotros a considerar el domingo pasado. Ahora dijimos, hermanos, que en este pasaje, la verdad central que nos aprendemos aquí es que el liderazgo pastoral debe ser apreciado por los miembros de la Iglesia de Cristo. Esto es lo que el escritor a los Hebreos busca comunicar, tanto en aquella época pasada como ahora. Esta es una verdad que no podemos desconocer. Y es que el liderazgo pastoral debe ser apreciado por los miembros de la Iglesia de Cristo. Apreciado, no despreciado. Apreciado, no menospreciado, sino apreciado. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué yo debería apreciar el liderazgo pastoral? ¿Y por qué? ¿A qué cuenta? ¿Y quién me lo dice? Y entonces, en este pasaje, el Señor nos responde dándonos a conocer que hay 3 motivaciones espirituales que deben provocar que usted aprecie el liderazgo pastoral en su iglesia. Y la finalidad de aprender esta verdad que está aquí, no solamente en este pasaje, sino apoyada y respaldada en toda la Biblia. En toda la Biblia. La finalidad es que cada uno de ustedes que aprenda esta verdad, aprenda a someterse al señorío de Cristo. Porque detrás de esta verdad, la verdad que aprendemos aquí, detrás de saber que el liderazgo pastoral en su iglesia debe ser apreciado, debe haber una respuesta de sometimiento al señorío de Cristo. Ahora les dije el domingo pasado y podemos entonces volver a ubicarnos para poder entender por qué ese versículo está ahí. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué el escritor escribió eso? ¿Y por qué el Señor nos dice eso, esto hoy en día también? Bueno, les dije que el escritor claramente en este capítulo 13, que es el final de su carta a los hebreos cristianos, comunica su gran preocupación por la relación que tienen los miembros de la iglesia con sus pastores. Sabemos eso porque 3 veces el escritor, de manera intencional, en este capítulo final de la carta, se refiere al liderazgo espiritual representado por aquellos a quienes Dios ha puesto para gobernar y dirigir y pastorear y liderarlos. Y encontramos literalmente la palabra dirigentes o gobernantes o autoridades superiores 3 veces la misma palabra griega. En el versículo 7 de Hebreos 13, donde leemos: tengan memoria de sus pastores, acordaos de vuestros pastores. Les dije que la palabra pastores ahí, la traducción en la Reina Valera, nos da a conocer pastores, pero que literalmente no es la palabra que comúnmente se traduce como pastores, que encontramos en otros pasajes para referirse a los pastores en función de su apacentamiento o pastoreo. Aquí no, aquí la palabra griega literalmente es aquellos dirigentes o gobernantes o las autoridades superiores. Entonces, tengan memoria de sus autoridades superiores. En este caso les decía que aquí el escritor estaba haciendo referencia, había una realidad, la realidad, él estaba apoyando y estaba respaldando una acción que en ese momento estaba ocurriendo, y es que los creyentes hebreos de aquella iglesia en el primer siglo, los cristianos hebreos, habían sufrido la pérdida de sus pastores. Varios de sus pastores habían fallecido, varios de sus pastores ya estaban muertos. Probablemente varios de esos buenos y fieles pastores estaban muertos por dar su vida por Cristo. Probablemente en la persecución, probablemente habían sido apresados, como leemos en el capítulo 10, muchos líderes, muchos hermanos habían sido llevados presos, habían perdido sus familias, y quizás
de la prisión terminaron siendo ejecutados. Probablemente murieron por la causa de Cristo. Y habían dejado un buen legado esos pastores, habían dejado un buen testimonio. Así que los hermanos de aquella época tenían nostalgia por esos gobernantes, por esos dirigentes. Añoraban esos tiempos de poder seguir teniendo aquellos pastores. Eran buenos referentes y el escritor está de acuerdo que los recuerden. Y dicen, háganlo, háganlo, háganlo. Esto está bien que ustedes reconozcan el legado y que tengan un recuerdo, no olviden a sus buenos líderes. Pero también aquí el escritor resalta su preocupación, como en el versículo 17 cuando dice obedeced a vuestros pastores. Otra vez, pastores son dirigentes, autoridades superiores o gobernantes. Hagan esto, y probablemente el escritor, al hacer esta declaración, lo está diciendo como consecuencia de que no lo querían hacer. Había un rechazo implícito aquí. Había un rechazo, había una desconfianza. Mientras estaban añorando a los pastores muertos, mientras estaban ellos recordando, y lo hacían bien, qué mal, hermanos, es que los cristianos y miembros de una iglesia se olviden de sus pastores. Qué mal está eso, ¿verdad? Qué mal. Pero también qué mal está, como dice aquí el escritor, que no reconozcan, que no aprecien, que no acepten y que no confíen en los pastores que actualmente ustedes tienen vivos. Entonces, hay una preocupación del escritor en cuanto a la relación entre los miembros de la iglesia con su liderazgo pastoral o con su liderazgo espiritual. Y por último, la última referencia que hace aquí el escritor para manifestar su preocupación sobre la relación entre miembros y liderazgo espiritual, la encontramos en el versículo 24, cuando leemos, saludad a todos vuestros, otra vez, pastores, o dirigentes, o gobernantes, o autoridades superiores, saludad. Oh, hermanos, aquí él utiliza un modo verbal, un tiempo verbal, que ya realmente es interesante, más que interesante, alarmante. Les está llamando a tomar una acción, los está forzando, por así decirlo. Bueno, tal vez no los está obligando, pero les está urgiendo. Les está urgiendo que saluden a sus pastores. La palabra saludar tiene que ver con una manera de expresión para hablar de fraternizar, de ser expresivos con los pastores. Saludarlos no es, hola, ¿qué tal? O de lejitos, no, la idea de saludar es acercarse a ellos y expresarle lo más sincera respeto y aprecio, acercamiento, reconocimiento, fraternidad, relación, todo eso está detrás de la palabra saludar. No es un saludo lejano, no es un saludo, ¿cómo se llama? Casual, es intencional, salúdenlos. Ahora, ustedes tienen que preguntarse, ¿y por qué tiene que decirles a los cristianos que leerían este libro en aquella época que saluden a sus pastores y a todos los santos también? Pero ¿por qué primordialmente a los pastores, que encabeza la lista, que es lo primero que menciona? ¿Por qué decirles que lo hagan si los pastores estaban ahí? Si los pastores también iban a leer esta carta. ¿No entienden? Los pastores iban a leer esta carta. Como dirigentes, su principal obligación era ¿qué? Leer esta carta. Eso era lo común en aquella época. Porque no es que cada cristiano recibía una carta. No es que cada cristiano recibía el libro de Hebreos. No es que el dirigente o los pastores dirían, hermanos, nos mandó, quien haya sido el escritor que el Espíritu Santo inspiró, algunos dicen que es el apóstol Pablo el escritor, pero se mantiene anónimo, sin importar quién haya sido. No es que los dirigentes se pondrían a decir, miren hermanos, salió una nueva carta para nosotros, hay que ir a comprar a la librería, que cada uno tenga una carta. No, llegaba a los dirigentes
llegaba a los pastores. Y los pastores tenían que leer estos 13 capítulos que están en la carta. Es lo que también el apóstol Juan esperaría que hicieran los pastores de las 7 iglesias, ¿verdad? Cuando leemos en Apocalipsis, bienaventurado el que lee. ¿Quién es el que lee? El dirigente. Es razonable porque no todos tenían copias. Había una sola copia. Entonces, bienaventurado el que leía para todos. Y luego, y los que escuchan, los que oyen al que lee. Entonces, era así de, hermano, era así de posible que los pastores leyeran toda esta carta. No sé cómo lo hacían, si intercalado entre uno, no sé cuántos pastores tenían ellos ahí en Jerusalén, no lo sabemos, para esa época. Pero, ¿verdad? ¿No les llama la atención que el escritor tenga que decirle a los lectores, miembros, que saluden primordialmente a los pastores? ¿No les llama su atención eso, hermano? Sin duda, el escritor ha oído de algo, sabe de algo, y parece que no es bueno. Parece que hay ciertos miembros de las iglesias que no son afectuosos con los pastores, que no son expresivos, que no son amables. Claro, ¿por qué? Porque hay desconfianza, porque hay rechazo, porque hay menosprecio o porque hay desprecio. Entonces, toda esta es la preocupación que llevó al escritor a decir lo que tenemos en el versículo 17. Y uno quisiera pensar de que eso se quedó en el pasado, ¿verdad, hermanito? Que eso ocurrió en el pasado. Pero la verdad, hermanos, es que hoy por hoy también nos encontramos nosotros en situaciones similares. Aquí, justo entre nosotros, tenemos que evaluar qué tipo de relación tenemos. Y según la palabra de Dios, en este versículo 17 y con todo el respaldo bíblico que tenemos, hemos de saber, hemos de aprender que el liderazgo pastoral debe ser apreciado por los miembros de la iglesia de Cristo. Ahora les dije entonces que hay 3 motivaciones espirituales que deben provocar que usted aprecie el liderazgo pastoral en su iglesia con el propósito de que usted acepte someterse al señorío de Cristo. Ahora, ¿se acuerdan? El domingo pasado les expliqué las primeras 2 motivaciones. ¿Se acuerdan? La primera, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? ¿Por qué usted debería apreciar el liderazgo pastoral en su iglesia? ¿Por qué? En primer lugar, porque el liderazgo pastoral es representación del gobierno de Cristo en usted. En otras palabras, el liderazgo pastoral es el representante del gobierno de Cristo, tal y como aprendimos el domingo pasado cuando les expliqué lo que significa esta frase, este doble mandato, este doble orden que tenemos aquí en el versículo 17, obedecer y sujetarse a ellos, a los vuestros, a los suyos. Y así el escritor estaba claramente siendo explícito de que había un deber, había una responsabilidad de los miembros para con los suyos, como la responsabilidad que tienen sus hijos para con sus padres. Imagínense aquellos hijos que son respetuosos de otros padres, que son amigables con otros padres, ay, que son una dulzura con otros padres, y que tienen apantallados a otros padres. Impresionan a otros adultos y dicen, ay, ¿y saben qué es lo que piensan esos padres que no son sus padres? ¿Has visto a fulano? Ha de ser un lindo hijo, ¿verdad? Cuando dentro de su casa con sus padres no es afectuoso, no es respetuoso, ¿verdad? No es sujeto, no acepta la autoridad de su padre, la cuestiona, la rechaza, se rebela, se resiste y la menosprecia. ¿Qué les parece eso, hermanos? Alarmante, ¿no es cierto? Eso es justamente lo que el escritor estaba tratando de corregir, y es lo que el Espíritu de Dios también quiere corregir en nosotros, si lo hay, o si lo hubiera, o si se va a dar en algún momento. En cualquier iglesia local se necesita saber cómo aliviar tensiones, cómo resolver malas relaciones, cómo corregir a los malos miembros que tienen un sentido, digámoslo así, una gran atracción por el liderazgo de ellos, pero un gran desprecio, menosprecio por el liderazgo de los otros. Entonces, lo primero que aprendimos fue que la primera motivación por la cual ustedes y cualquiera de nosotros que estamos bajo liderazgo espiritual en la iglesia local, debemos apreciar ese liderazgo.
La primera razón o motivo es porque los pastores o liderazgo pastoral es la representación del gobierno de Cristo. Y dijimos eso porque las dos palabras que utiliza aquí el escritor, obedecer y sujetarse, no son las palabras tan comunes como las que pensamos. En realidad la mejor traducción no es obedecer y la mejor traducción no es sujetarse. La palabra en realidad obediencia a la que se está llamando ahí, les decía el domingo pasado, tiene más que ver con aceptar. Es aceptar la autoridad. Y obviamente, como consecuencia de aceptar la autoridad de alguien, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Obedece. Pero lo principal, dice el escritor aquí, es, si a ti te cuesta obedecer a tu liderazgo pastoral, el problema no está en que el problema no está en que desobedeces, el problema está en que no aceptas su autoridad. ¿Y por qué no aceptas su autoridad? Porque no consideras esto, que toda autoridad de Dios es dada a ciertos hombres. Dios gobierna, siempre ha sido así, Dios gobierna a los hombres a través de mediadores humanos. Lo hace en el gobierno hacia los estados o hacia los países, ¿verdad? Lo hace en la familia, ¿no es cierto? A través de los maridos, ¿verdad que sí? Y lo hace a través de los pastores o ancianos en las iglesias locales. Entonces, dijimos que no apreciar el liderazgo pastoral de tu iglesia es no apreciar el gobierno de Cristo. Rechazar y desconfiar del liderazgo pastoral de hombres. Dijimos esto. Recuerden, aquí el escritor está resaltando que una buena relación con liderazgo pastoral es merecida, es loable, es deseable, es demandada, porque no son falsos pastores. No, si fueran falsos pastores, él no diría esto. Si fueran falsos pastores, él como en otras escrituras nos dice que hay que hacer con falsos hombres, expulsarlos de la iglesia. Eso es lo que hay que hacer. No obedecerlos, ni sujetarse a ellos, sino expulsarlos. Es exponerlos públicamente con toda la vergüenza posible, porque son engañadores, son perversos, son impíos, son malvados, hombres que cometen fraude espiritual, abuso espiritual. Pero este no es el caso al que le está diciendo aquí el escritor. Entonces aprendimos eso, de modo que nadie de nosotros debería, por ninguna manera, rechazar el liderazgo pastoral en las iglesias. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Porque Dios o el Señor gobierna a través de ¿quiénes, hermanos? De los hombres que Él constituye como pastores, líderes. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a los Efesios, y él mismo dice, capítulo 4, verso 11, y Cristo mismo constituyó a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros ser pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Así que el liderazgo pastoral en las iglesias locales ha venido a ser una asignación o designación divina. Cristo los dio a la iglesia. Rechazar la autoridad pastoral o liderazgo pastoral de las iglesias locales de hombres que cumplen con el rol pastoral a que Cristo los ha llamado es rechazar la designación divina, es rechazar el don de Dios. Porque Dios dotó a la iglesia con ciertos hombres a través de quienes gobernar, dirigir y llevar a cabo una autoridad de gobierno. Así ha sido antes, así tiene que ser siempre. Dios siempre ha querido gobernar a su pueblo a través de sus hombres, llamados, escogidos, dotados, designados, capacitados para ello y respaldados por Él. Así que, ¿qué hay que hacer? Obedecer y sujetarse a ellos, ¿verdad? Dios les había dado ese derecho de gobernar. Dios da ese derecho de gobernar. Dios da ese derecho de dirigir. Dios da ese derecho de supervisar. Dios da ese derecho de determinar la dirección de la iglesia, de presidirla, de enseñarle, de reprenderla, de exhortarla, de reprobarla, de exhortar y amonestar a la iglesia. Dios le da ese derecho. ¿A quién, hermanos? Al liderazgo pastoral. Sus siervos que sirven bajo
la autoridad del príncipe de los pastores. Así que el Señor gobierna pastoralmente a su iglesia de un modo personal. ¿A través de quién, hermanos? A través de sus pastores, del liderazgo pastoral. Entonces aprendimos eso. En segundo lugar, dijimos que la otra razón por la cual usted debe estar motivado a apreciar el liderazgo pastoral de la iglesia es debido a que el liderazgo pastoral es responsable por usted. El liderazgo pastoral debe ser apreciado por usted porque es responsable por usted ante Cristo, es responsable. Y lo aprendimos eso en el versículo 17, cuando leímos verso 17, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Ellos qué? Velan por vuestras almas. Ahora, miren, hermanos, el liderazgo pastoral no solamente es responsable de velar, es responsable de ¿qué más? No, hay otras escrituras a las cuales me gustaría hacer alusión para que recordemos de qué son responsables los pastores dados por Cristo a la iglesia. Comenzando por la cita que di en Efesios capítulo 4. Si me acompañan, para rápidamente podamos de nuevo recordar cuáles son las responsabilidades de los líderes espirituales, de los líderes pastorales que Cristo ha dado. Yo me refería a Efesios capítulo 4, donde leemos que Cristo, verso 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren el verso 12, aquí viene la responsabilidad. La responsabilidad de esos pastores y maestros que vinieron a ser los sucesores, por así decirlo, vinieron a tener el protagonismo, vamos a decir eso, una vez que los apóstoles murieron, una vez que el Nuevo Testamento surge como palabra de Dios inspirada, por lo tanto los profetas ya no son necesarios. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los pastores, hermanos? ¿A fin de qué, hermanos? Perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar ahí es capacitarlos, es dotarlos, es darles tanto como sea posible de entrenamiento, enseñanza y capacitación para que no estén incompletos en términos de madurez espiritual, en términos de eficacia para el ministerio. Así que una responsabilidad de los pastores, del liderazgo pastoral, ¿qué es, hermanos? Capacitar a su gente. ¿Con qué la va a capacitar? Con la enseñanza. Por eso son pastores y maestros. Por eso los pastores tienen que ser aptos para enseñar. Aptos para enseñar. Y nadie es apto para enseñar, incluso si no es apto para aprender. Entonces dice, pide perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos entonces una responsabilidad de liderazgo, ¿qué? Pastoral. Pero el apóstol Pablo también llamó a los ancianos de Éfeso una vez que se despidió de ellos en otra época, y si quieren leemos eso en Hechos capítulo 20, y ahí también el apóstol Pablo hace referencia a las responsabilidades del liderazgo pastoral. Hechos 20, 28. Una vez que los ancianos de Éfeso, los pastores han venido para despedirse del apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo había cumplido cierto ministerio en Éfeso, había fundado esa iglesia, y ahora que había pasado por otro viaje supervisando, viendo cómo estaban, ahora también quería asegurarse que la iglesia iba a seguir funcionando como él la había instruido, y él mismo se había encargado de hacer el papel de pastor y maestro antes de irse, porque él mismo había capacitado a los santos para el ministerio, y parte de esa capacitación fue levantar pastores, ancianos, liderazgo pastoral para la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿qué les dice a ellos? Verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ustedes, liderazgo, les advierto, los exhorto que tengan mucho cuidado. Mirad por vosotros. Cuídense. Cuídense.
tengan cuidado de ustedes y tengan cuidado del rebaño, en que el Espíritu os ha puesto por obispos. Ahí está una responsabilidad. Obispos. ¿Qué hace el obispo? La palabra obispo es la palabra que también se puede traducir como supervisor. Es una palabra compuesta en el griego para hablar acerca de alguien que ve de cerca, alguien que supervisa, alguien que observa cuidadosamente para dar dirección o dar protección. Cuiden del rebaño como obispos, que han sido por obispos. O sea, la función responsable de un obispo es guiar, proteger, cuidar, ponerle límites al rebaño. Luego dice, para apacentar, otra responsabilidad, para apacentar la iglesia. Y aquí apacentar es alimentar, nutrir, darle su comida. Esa es la responsabilidad del liderazgo pastoral, alimentar, enseñar, nutrir saludablemente al rebaño, darle buen pasto al rebaño, tratarla como una oveja que necesita el mejor pasto. Entonces, muchos pasajes más, amados míos, nos hablan de la responsabilidad del liderazgo pastoral, de los líderes espirituales que Dios ha puesto. Sin embargo, aquí, en Hebreos 13:17, parece que el escritor se concentra en una responsabilidad específica de los pastores. Y yo creo que es esa responsabilidad específica que los cristianos de esa época no están tomando en cuenta. Y por eso se atreven a rechazar, o a menospreciar, o a despreciar, o a desconfiar. Todo lo negativo contra su liderazgo. ¿Saben por qué? Porque están desconociendo algo. Están pasando por algo, una responsabilidad de liderazgo pastoral. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es, amados? Velan. Velan por las almas de ustedes. En otras palabras, son responsables de ustedes. Ahora, la pregunta importante que surge es la siguiente. Yo he escuchado personas que dicen, escúcheme esto, yo he escuchado personas que dicen, a la luz de este texto bíblico, que dicen, es que el pastor no vela por mí. Es que el pastor no vela por mí. Y para ellos, velar por ellos, ¿saben qué significa? Visitarlo. Visitar, es que el pastor no me visita. En otras palabras, no me visita. No me llama por teléfono, no está pendiente de mí, no me está buscando, no está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Para muchos eso es lo que creen que significa lo que el escritor está planteando aquí, pero no es eso, hermano. Ahora, no digo que los pastores no puedan visitar, no digo que los pastores no puedan llamar por teléfono o no puedan mandar un mensaje, pero eso no es lo que significa la responsabilidad de los pastores de velar. La responsabilidad de velar está relacionada con la responsabilidad de gobernar. Escuchen bien esto, el texto dice, obedecer a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan. Entonces, hagan esto porque ellos hacen esto. En otras palabras, reconozcan que son sus autoridades superiores. No lo estaban haciendo. ¿Por qué no lo van a hacer si ellos velan? La palabra velar, se lo expliqué el domingo pasado, tiene que ver con que ellos están dedicados en una concentración mental, física, emocional. Están concentrados a través del gobierno, de la dirección que le da, de la supervisión en sus vidas. Están dedicados hasta cierto punto al cansancio de estar cuidando, por así, mantenerse en turno todo el tiempo a ver cómo están ustedes viviendo en relación con la autoridad. Eso es lo que hacen. La palabra aquí velar entonces no es cuestión no es un pretexto para quien quiera agarrar y decir, es que mi pastor no vela, por eso es que yo no me llevo bien con él, porque él no me visita, porque él no me da atención, porque él... No es eso. Es sobre la base del gobierno y la responsabilidad de dirigirlos a usted, es que él vela. Sobre esa base, vela.
En otras palabras, se tiene que mantener despierto ante cualquier falta de sumisión a la autoridad, ante cualquier fracaso del miembro de la oveja a la autoridad del gobierno, la dirección. Ellos velan por ustedes. Lo que yo creo que el escritor estaba haciendo es, miren, les advierto, de nada sirve que ustedes menosprecien o desprecien o rechacen o desconfíen del liderazgo pastoral, de nada sirve. ¿Saben por qué? Porque la autoridad que ellos tienen les da potestad y les da a ellos también el derecho de rendirle cuentas a Dios. Por eso es que luego dice que velan como quienes han de dar cuenta. ¿Ve? El escritor quiso ser explícito, quiso ser claro para limitar el sentido de lo que significa velar. Si no lo hubiese dicho simplemente porque ellos velan por sus almas. Ellos velan por sus almas. Y de ahí nos hubiese dejado nosotros en un rango más amplio de decir, ¿cómo velan? Visitando, llamando, yendo por acá, haciendo esto, lo otro. Pero no, él limita ese rango de responsabilidad de que velan. ¿Cómo velan, hermanos? Como quienes han de rendir cuentas a Dios. Y les expliqué el domingo pasado que esa labor de rendición de cuentas es comparada con la labor de un casi como un fiscal o un contador, alguien que lleva un informe, que presenta un informe ante un amo, dueño y señor y le reporta de sus activos, le reporta de sus movimientos, le reporta de toda la actividad que hay, si gana o pierde. Ese es el trabajo. Entonces, todo aquí, velar como quien ha de dar cuenta, tiene que ver con qué, hermanos, con qué, con la posición y función de qué, hermanos, de gobernar, de dirigir a la iglesia. Los pastores fueron dados para gobernar a la iglesia, dirigir la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo también le dice a los mismos tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, si ustedes también pueden no solo anotar, sino escuchar esto que fue escrito también y que leo y estar en relación con lo que aquí la palabra de Dios nos está ¿cómo se llama? Enfatizando, nos está enseñando. Primera Timoteo capítulo 5. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en el último capítulo 5 de Primera Tesalonicense. Él dijo, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que os trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Ve? Presiden, dirigen, gobiernan, llevan a cabo una función de autoridad y os amonestan. ¿Dice qué? Que los reconozcan. La palabra reconocer, allí es otra preocupación del apóstol Pablo. Reconocer es conocerlos tan cercanamente posible como para que no les quepa duda que pueden confiar en su liderazgo pastoral. Conózcanlos. Por lo general, hermanos, existe una carga enorme, digámoslo así, en los pastores. Parece que en la vida eclesiástica, en la vida de las iglesias locales, se sobrecarga más al pastor de lo que debe ser, de acuerdo al respaldo bíblico. Se le sobrecarga con ciertas actividades y con ciertas demandas que cada uno de los miembros quiere que satisfaga y que cumpla. A lo mejor tal vez porque se paga, es que le damos una ofrenda o le pagamos todos los meses, por eso. Y al apóstol Pablo también le preocupaba que hubiese cierta tendencia anómala, errónea, de ciertas personas que en vez de acercarse a sus pastores se mantuviesen lejos de ellos. En vez de fomentar la confianza, fomentaran la desconfianza. Le preocupa, por eso dice, reconozcan a los que trabajan y les presiden, reconózcanlos. La palabra allí es enfática, hay un prefijo griego para decir, hagan el máximo esfuerzo de acercarse tan íntimamente como puedan para conocerlos, de modo que genere confianza, de modo que fomente una mejor relación entre ustedes y el liderazgo. No lo contrario. No es lo contrario. Hay una carga enorme para los pastores. Ellos son los que tienen que buscar, ellos son los que tienen que hacer, ellos son los que tienen que por acá. Y la membresía, los cristianos,
bajo el liderazgo pastoral no quieren ninguna responsabilidad. Es que el pastor es el que me tiene que llamar a mí. Si él quiere que seamos amigos y nos llevemos bien, él tiene que buscarme. Él tiene que. Y entonces se sobrecarga. ¿Y por qué usted no? ¿Y por qué usted no? ¿Por qué usted no puede hacerlo? ¿Por qué usted no debería buscarlo? ¿Por qué usted no debería fomentar la confianza? ¿Por qué no debería usted acercarse? ¿Por qué usted no debería crear un ambiente de relación cercana e íntima? ¿Por qué usted no? Dice el apóstol Pablo, ustedes deberían reconocerlos. Primera, los Tesalonicenses 5:5, bíblicamente Dios dice, la membresía debería reconocer a los que trabajan y les presiden. Ustedes también tienen una responsabilidad, no solo el liderazgo pastoral. Tenemos una mutua responsabilidad. Y aquí en Hebreos capítulo 13, verso 17, el apóstol Pablo está resaltando que si ustedes no cumplen la responsabilidad, los pastores tendrán que cumplir la responsabilidad de que aunque ustedes no acepten la autoridad que tienen, que ustedes no acepten la posición y la funcionalidad que Dios les ha dado de gobernar a través de ellos a su pueblo, aunque ustedes no quieran cumplir su responsabilidad, ellos tendrán que cumplirla. ¿Cómo? Dando cuenta de ustedes, rindiendo un informe, un reporte, viniendo ante el Señor en oración y diciéndole, Señor, quiero contarte que el hermano o la hermana, que fulano y que mengano, es así como se está comportando a la luz de la autoridad, a la luz del gobierno, a la luz de lo que es el liderazgo. Es así como no está respondiendo, no se quiere congregar, Señor. Ya le he dicho un montón de veces, pero no quiere aceptar ni tu autoridad ni la autoridad que has asignado. No quiere servir, Señor. Ya hemos hablado con él, ya le hemos amonestado. No quiere dejar la conducta que tiene, esa conducta ociosa, ese comportamiento descuidado, ese estilo y hábito de vida tan reprensible. Señor, te reporto. Y ahí, entonces, ese reporte para el amo y señor de la casa, aunque no es cuestión de que él no lo sepa, no tengo que ir a decirle eso. En mi caso personal no tengo que decir eso porque el Señor no sabe. Tengo que hacerlo porque me obliga a hacerlo, porque me impuso esa responsabilidad. Entonces, ¿por qué deberían ustedes apreciar el liderazgo pastoral en su iglesia? No solamente porque Cristo gobierna a través de ellos, sino porque Él los ha hecho responsables a ellos de una rendición de cuentas por ustedes. Por ustedes. ¿Cómo se están comportando en términos de su relación con el liderazgo? Eso es lo que aquí el escritor está planteando, ¿verdad? Y que vimos el domingo pasado. Entonces, el escritor estaba muy preocupado. Muy preocupado. Porque aquellos cristianos de aquel tiempo habían perdido aparentemente la motivación de aceptar y de confiar y de respetar y de apreciar su liderazgo. ¿Por qué? Les dije el domingo pasado. ¿Por qué? Porque tenían más tendencias hacia las personalidades que hacia la relación personal con sus propios pastores. Estaban más apantallados por los extranjeros. ¿Se acuerdan? Como leímos en el versículo 9, estaban más dispuestos a escuchar predicadores itinerantes. Estaban más dispuestos a admirar liderazgos extranjeros y extraños. Incluso probablemente se dejaba más impresionar por la retórica o por la oratoria que por la misma persona con la cual debían estar relacionados. Versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Dejarse llevar de doctrinas, literalmente dejarse llevar de enseñanzas diversas. ¿Y quiénes son los que enseñan? Maestros. Maestros. Y en aquella época abundaban muchos maestros itinerantes. Así que, amados míos, la segunda motivación que aprendimos para que ustedes puedan apreciar el liderazgo pastoral de su iglesia es reconocer que ellos responden. Ellos responden responsablemente, tienen una asignación por parte del Señor y es velar por sus almas. Velar por sus almas. Están
siendo sujetos? Es lo que uno tiene que reportar, Señor. ¿Están o no siendo sujetos? ¿Están o no dejándose gobernar por el Señor a través de sus mediadores humanos? Muy bien, y así llegamos al tercer y último motivación, la tercera y última motivación, que es la de esta mañana. Hemos puesto entonces de nuevo todo ese panorama de comprensión para llegar a este punto. Ahora, ¿cuál es la tercera motivación, hermanos? La tercera motivación que debe provocar que usted aprecie el liderazgo pastoral de su iglesia, en cualquier iglesia donde usted esté, con el liderazgo, con el buen liderazgo que Dios le dé. ¿Verdad? Estamos hablando de hombres que cumplen las responsabilidades asignadas por Dios, hombres calificados y dotados y llamados y escogidos y respaldados por el Señor para eso, donde quiera que sea, no solamente aquí, donde quiera que usted esté. Usted debe apreciar ese liderazgo pastoral por una tercera razón. Por una tercera razón. Y es la siguiente, hermanos. Debido o porque el liderazgo pastoral es motivado por la sumisión suya. O sea, la manera en cómo usted se relaciona con el pastor o con liderazgo en términos de aceptar su liderazgo, apreciar su liderazgo, confiar en su liderazgo, esa actitud suya, que obviamente se va a expresar en una conducta, ¿verdad? No en una actitud engañosa ahí, medio tramposita, ¿verdad? Sí, yo confío, sí, pero en el actuar no es así. El hecho es que el cambiar de actitud hacia su liderazgo pastoral, el tener una conducta distinta hacia el liderazgo pastoral en términos opuestos a lo que estaba pasando en aquella época y que pasa hoy en día también, seamos sinceros, hermanos. Seamos sinceros. Hoy ante la búsqueda incansable de liderazgo, de protagonismo, muchos prefieren cuestionar, difamar, rechazar y menospreciar el liderazgo de otros porque ellos creen que podrían ser mejores que ellos. Pero ¿saben qué? Si se cambia de actitud y si se cambia de conducta hacia el liderazgo de una iglesia local, entonces lo que va a provocar es que ese liderazgo pastoral va a cumplir su responsabilidad. Aquí, según este texto, según la palabra de Dios, la responsabilidad que aquí se está enfatizando, la va a cumplir de un modo, ¿qué? Miren lo que dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, no es conveniente, a nadie le aprovecha, no es útil, no trae ninguna ventaja, no hay una buena recompensa, no se logra nada útil. Ahora, déjeme explicarle entonces. La tercera motivación entonces que Dios nos da aquí para apreciar el liderazgo pastoral que Él pone en una iglesia local es que el liderazgo pastoral es motivado por la sumisión suya a Cristo. Sí, porque si usted se somete a Cristo, usted se somete a su liderazgo. Es como la esposa. ¿Acaso no leemos eso, hermanas? Una esposa cristiana ve imposible someterse, ¿no es cierto? Imposible someterse a su marido. ¿Verdad? Más cuando su marido es como es. ¿Verdad? Es como es, especial. Especialito, ¿verdad? Y le cuesta a la esposa, ay, es que, ¿y yo cómo me voy a someter a este hombre? ¿Y cómo me voy a someter yo a mi marido si poco lo veo yo creciendo en Cristo? Hablando de una mujer cristiana. Si yo poco lo veo a él realmente dedicado a las cosas del Señor, ¿y yo por qué me voy a someter a este marido? No me voy a someter. Y el Señor le dice, de acuerdo en Efesios capítulo 5, ¿cómo deben someterse las mujeres? ¿Cómo deben someterse las maridas a los maridos, hermano? Como al Señor. Como al Señor. En otras palabras, su sumisión
a su marido está motivada por su sumisión a Cristo, o su sumisión a su marido está reflejada por someterse a Cristo, como al Señor. En otras palabras, no te sometes, cada vez que no te sometes a tu marido, no en términos de conducta pecaminosa, sino en términos de liderazgo, de la funcionalidad que él tiene de poner límites, de dirigir, de gobernar, de establecer pautas, de tomar decisiones. Cada vez que usted, hermana, perdóneme, yo sé que este sermón, no lo estoy desviando, hermanita, no agarré el mazo para darle a usted, no. Pero cada vez que ustedes no se someten a su marido, no se están sometiendo a Cristo. No se están sometiendo al Salvador. No se están sometiendo a Jesús. Por más que ustedes pataleen y digan, no, es que, no, yo voy a agradar al Señor, pero a este marido no me someto. Pero este marido, no, con este, no, hermano. Así es también aquí. Si usted está sometida a Cristo, sometido a Cristo, al liderazgo del Señor y el Salvador, si usted confía en Él como soberano, como el supremo amo y Señor en quien usted solamente en Él puede confiar para guiar su vida, pastorear su vida, dirigir su vida, proteger su vida, alimentar su vida, defenderlo, sostenerlo y espiritualmente mantenerlo a salvo, hermanos, si ustedes confían así en Cristo, entonces ustedes van a someterse en el liderazgo que Él ha puesto en la iglesia, porque Él está gobernando a través de ese liderazgo. Él lo está haciendo, aunque sean seres imperfectos, y claro que lo son. Pero mientras estos pastores estén guiando, protegiendo, cumpliendo sus responsabilidades pastorales a través de la palabra de Dios, entonces hay que someterse a ellos. ¿Y saben qué va a provocar? ¿Saben qué va a provocar? Miren lo que va a provocar. El pastor o liderazgo pastoral, los líderes se ven motivados, escuchen bien esto, se ven motivados a cumplir la responsabilidad que aquí se asigna de un modo distinto al que podría hacerse si ustedes no cambian de actitud o si su conducta sigue siendo contraria a la que el Señor ordena aquí de aceptar el liderazgo, de apreciar el liderazgo y confiar en el liderazgo. La sumisión de ustedes trae un mejor resultado. ¿En qué sentido? Bueno, noten lo que dice el versículo 17, para que lo hagan con alegría. Esto podría pasar, hermanito. Miren qué podría pasar. Hay dos posibilidades que pueden pasar en la relación de miembros o cristianos de las iglesias con sus pastores o líderes. Dos posibilidades, dos opciones. Imaginemos dos casos, pues. Dos situaciones. Una que aquí suceda lo mismo que sucedió en este contexto, en esta gente, en aquel momento histórico, que aquí hayan algunos de ustedes que no acepten, que no confíen, que rechacen, que menosprecien el liderazgo que el Señor ha puesto. Hasta ahorita el Señor ha dado un pastor a esta iglesia y se muestren diferentes, reacios, desconfiados, mientras se muestran amables, dispuestos, complacientes con otros pastores de afuera. Si ese fuese el caso, miren lo que va a pasar, miren lo que podría pasar. Su servidor, como cualquier otro pastor, Dios le da la prerrogativa, le concede el derecho como autoridad superior, como gobernante, de venir ante él dando un reporte, ¿verdad? Eso de velar ahí significa como quien ha de dar cuenta, como quien ha de reportar el comportamiento de ustedes. Y entonces vengo ante el Señor, ¿y cómo voy a venir? Con un estado de ánimo afectado, desalentado, ¿verdad? Desmotivado, ¿no es cierto? Contrariado, ¿no es cierto, hermano? Deprimido, ¿verdad? Como alguna vez Moisés se sintió. Y saben que cuando Moisés se sintió así, en más de una ocasión vino del Señor con esa prerrogativa de ser el líder del pueblo de Israel. Y vino orando al Señor. Ustedes han leído esos reportes. Mire, por cuestión de tiempo no los voy al Antiguo Testamento, porque por solo buscar un libro del Antiguo Testamento se nos van unos 10 minutos, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. Cada vez y más de una vez que Moisés vino ante el Señor reportando el comportamiento del pueblo que no quería aceptar con confianza su liderazgo y se mostraban reacios al liderazgo. Hermanitas maestras, usted lo
notado, ¿verdad? En todo el Pentateuco. Reacios, rebeldes, insubordinados, arrogantes, desconfiados hacia Moisés. ¿Sabe qué hacía Moisés? Ay, ay, ay. Moisés tenía la prerrogativa dada por Dios de venir ante el Señor y decir: Señor, ya no soporto este pueblo tuyo que me has dado, ya no lo aguanto. Señor, ya no quiero liderarlos. Señor, ya no quiero ser yo el líder, ya no quiero ir con ellos, no quiero más estar con ellos. Imagínense, hermanos. Esa era la respuesta de Moisés, el gran profeta Moisés, el gran hombre, el profeta que dice la palabra de Dios que nunca se había levantado profeta como Moisés hasta que vino Cristo. El profeta como Moisés, que había estado cara a cara con el Señor. El profeta. El hombre a través de quien Dios se manifestó con grandes prodigios. El hombre por medio de quien Dios reveló su voluntad escrita hacia su pueblo naciente, Israel. Hermanos, si eso pasó con Moisés, ¿qué pueden esperar ustedes de mí? ¿Ah? Si Moisés fue grande, poderoso, fuerte, ¿ah? ¿Qué pueden esperar ustedes de mí? No, hombre. Si Moisés dijo eso del pueblo de Israel, ya no los aguanto, ya no quiero seguir. Señor, este es tu pueblo, haz tú lo que quieras con ellos, pero ya no los quiero, te los devuelvo. ¿Se imaginan lo que uno podría decir ante el Señor? Si el caso fuera de que aquí hubieran personas que no aceptaran ese liderazgo y que lo manifestaran a través de acciones contrarias. No, hombre. Uno es hombre, ¿verdad, hermano? Uno es hombre. El estado de ánimo de uno se ve afectado, ¿no es cierto? Y eso es lo que aquí el escritor está resaltando. Está resaltando el estado de ánimo de ese pastor o de ese liderazgo. Cuando él dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. La palabra alegría tiene que ver con una idea del estado de ánimo. ¿Y es que acaso los pastores necesitan motivación? Claro que necesitan motivación. ¿Y es que acaso los pastores necesitan ánimo? Claro que necesitan ánimo. ¿Y es que los pastores pues no necesitan aliento? Claro, a menos que sean de hierro. Hermano, si hasta Iron Man se deprimía. Sí, hermano, hasta el hombre de hierro, detrás de toda esa armadura fuerte y poderosa, en una de las películas, esto es una película de ficción, ¿verdad? Pero lo cierto es que representaron de verdad la humanidad de ese hombre detrás del caparazón, detrás de esa posición de vengador, ¿verdad? De justiciero, detrás de esa coraza de hierro, hermanos, estaba un hombre. Y en una de sus películas que lo reflejan, deprimido, ¿verdad? Y con temores y con miedo, ¿no es cierto? Así son. ¿Y qué me dicen de los pastores? Nosotros no tenemos armadura de hierro, hermanos. Necesitamos aliento, necesitamos motivación, necesitamos ánimo, porque también tenemos un estado de ánimo. Y Dios dice, como le respondió más de alguna vez también a Moisés, Moisés llegó muchas veces quejándose ante Dios por el pueblo de Israel. Y Dios respondía. ¿Y saben cómo respondía Dios? ¿Saben cómo respondía Dios? Él consolaba primero a su siervo, a su hombre, lo confortaba y lo consolaba. Y sabe que Dios nunca le dijo a Moisés, deja de pensar mal de ellos. Nunca le dijo eso. Y sabe que Dios nunca le dijo a Moisés, no te quejes. Dice que nunca. Fíjese que Dios se abrió por completo en la confianza que tenía entre Moisés y él, entre su hombre, su siervo y él. Dios no le reprochó a Moisés y dice, no te vengas aquí quejándome. No, yo te he puesto, no, nunca, fíjese. ¿O estoy mintiendo, hermana Eldita? ¿Estoy mintiendo, hermana Erika? ¿Estoy mintiendo, hermanita Tani? Nunca le reprochó que Moisés viniese con ese estado de depresión. Ay, no, Señor, nunca. Sino que lo consoló, lo confortó, porque Dios conocía a su pueblo. Dios sabía la pesada carga que tenía Moisés. Dios sabía que no eran moneditas de oro las que les había dado. Dios sabía eso. Lo consola, lo conforta y le dice, déjame, yo me voy a ocupar de esto. Y Dios tomaba acción sobre eso.
así va a pasar con nosotros también. Así es como Dios también hace. Ese es su patrón. Él siempre está al lado de su siervo, obviamente, su siervo que no es falso, que no es un obrero fraudulento, sino un hombre de Dios. Él está con él, está respaldándolo. Él respalda, él cuida, él es leal con los suyos. Entonces lo consuela, lo conforta. ¿De qué prefieren, hermanito? ¿Qué prefieren ustedes? Que nuestra relación se vea afectada por malas actitudes, en la cual entonces nada más genere una desmotivación y una queja ante Dios, que el estado de ánimo de su liderazgo pastoral esté bajo, y ya diciendo, Señor, me voy, te los entrego. Pero no tienen otro pastor, en este caso aquí, pero no hay otro pastor. Que agarren a cualquiera. Marquito dijo que le estaba ofreciendo una iglesia, que le agarre Marquito, que le agarre el hermano Mauricio, Roque, que la agarre. Yo ya no aguanto, Señor, ya no soporto. ¿Qué más puedo hacer? No soy acepto, no soy muy agraciado, no tengo una nariz respingadita, no soy muy atractivo, no aguanto. Pero no, el Señor sostiene, fortalece, consuela, pero Él los hace responsables a cada uno de ustedes, hermanos, de animar a sus pastores, de animar a su liderazgo, de alentar a su liderazgo. No vean a su liderazgo como hombres de hierro, no vean a su liderazgo como hombres de acero, como hombres que no sienten, que no se desaniman, que no se desalientan. Y no piensen mal de ellos cuando los ven desalentados tampoco. No hagan lo que Dios no hace cuando sus hombres vienen ante Él a descargarse. Que esos son incluso los salmos, los lamentos. Los lamentos son una clara evidencia de que Dios soporta la queja y el lamento de los suyos. ¿Cuántas veces vino David ante Él lamentando y quejándose de dolor? ¿Cuántas veces? A través de los salmos. ¿Cuántas, hermanos? Un montón, ¿verdad? Porque Dios recibe bien al corazón que viene a encontrar en Él consuelo. Hermanos, nosotros necesitamos ser alentados. Ustedes también, ¿verdad? Alentados, animados, ¿verdad que sí? Sí. Y eso se ve. ¿Saben cuándo ustedes son mayormente alentados y animados y fortalecidos y consolados? A través del liderazgo pastoral, cuando les predica la palabra de Dios, cuando les enseña la palabra de Dios, cuando los refuerza en la palabra, ¿no es cierto? No necesariamente esperando una llamadita, es que el pastor no me llamó si tan solo me hubiera mandado un mensaje de cuán importante soy yo. Sería bueno, sí, pero tampoco es malo que no lo haga. Ahora, ¿cuántas veces se ha puesto a pensar? Pasó toda la semana y nunca me he tomado el tiempo para alentar al pastor, para animarlo, para reforzarlo en su ministerio, para darle un poquito de emotividad, para motivarlo. ¿Cuántas veces, hermano? Nunca. ¿Por qué? No sé, pero es responsabilidad de ustedes, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer con alegría y no quejándose? ¿Qué es? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es? Pues la responsabilidad que se le asigna allí, velar, rendir cuentas, como quien da cuentas. Entonces, imagínense llegar ante Dios. Uno puede llegar ante Dios como pastor, como líder espiritual, como autoridad de la iglesia, reportándole al Señor quejas, o reportándole al Señor con un estado de ánimo. ¿De qué, hermanos? ¿Qué tipo de estado de ánimo? Señor, este día vengo a contarte lo maravilloso que son estos hermanos, estos hijos tuyos de la iglesia que me has dado, este rebaño que me has concedido pastorear, comenzando por la hermana Edith, siguiendo con la hermana Isabel, y allá con la hermana Milvia, y luego la hermana Rebeca, y la hermana Sonia, no digamos la hermana Sonia, Señor, y César. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Dame más personas como estas para pastorearlas, Señor. Estoy motivado, Señor. ¡Qué bendición! Así puede llegar a cumplir esa responsabilidad. O, como le decía la de Moisés quejándose, que no los aguanto,
te tiro esto, son tuyos, son tu pueblo, no es mío, nada tengo que ver con ellos. Así es, eso es lo que significa con alegría y no quejándose. Tiene que ver con la responsabilidad de cómo van a rendir cuenta los pastores. ¿Cómo van a rendir cuenta? Obviamente ese estado de ánimo también, claro que afectaría también las otras responsabilidades, ¿verdad? Que le mencioné, las otras responsabilidades que tenemos en la palabra de Dios, de enseñar, de predicar, de capacitar, ¿no es cierto? Bien motivado, pero primordialmente aquí les conviene, por eso es que luego dice el escritor, porque esto no es provechoso. ¿Qué no es provechoso? Que se dé un reporte de ustedes con queja, eso no es provechoso, ay, ay, ay. Pero si se da un reporte de usted con alegría, Señor, vengo motivado. Qué emociona. Es que Padre, de veras que Señor, te pasaste con la hermana Yolanda. ¿Cómo me motiva la hermana Yolanda, Señor? Caramba, qué felicidad siento. Eso sí es provechoso. Es útil. ¿Para quién en primer lugar? ¿Para quién en primer lugar? Para el cristiano de quien se está reportando su actitud y su comportamiento. Para él es provechoso. Porque está ¿qué? Siendo bien reportado. Entonces, Dios nuestro Padre dice, de verdad, Rafael o quien sea, le dirá, de verdad, qué lindo, sí, qué bueno. Es que yo estoy obrando en la hermana Yolanda y ella está dejando actuar la palabra de Dios en ella. Qué bueno, Rafael. Y yo feliz, sí, Señor, y dame más Yolandas como esa, Señor. Con alegría, con un buen estado de ánimo, no quejándose. Porque esto no es provechoso. No le aprovecha ni al creyente que un liderazgo pastoral se queje ante Dios de él. ¿Verdad que no? Ni tampoco le aprovecha a quién. ¿A quién? Al pastor. Porque está como deprimido, desmotivado, desanimado, desalentado. Señor, ¿y yo para qué voy a seguir siendo el pastor aquí? No, mejor me voy. Allá me dijeron, como le ofrecieron a Marco, me ofrecieron una iglesia allá. Me dijeron que debería venir para acá, que quieren aprovechar mis dones acá y mis capacidades acá. Señor, me voy para allá. No conviene, o sea, hasta puedo ser tentado, ¿no es cierto? Y ser vulnerable a una debilidad humana, ¿no es cierto, hermanos? No aprovecha a nadie. Ahora, yo no quisiera estar aplicando esta verdad que aprendemos aquí únicamente a mí, pero lamentablemente, digo, hasta en cierto sentido, lamentablemente, no tenemos otros hombres que se han levantado, llamados, escogidos, dotados y capacitados para el liderazgo pastoral de la Iglesia Bíblica Bautista Fuente de Vida. Este no es un monopastoreo por capricho, pero el día que el Señor nos apunte y nos diga, ese hombre tiene una perspectiva de liderazgo correcta, es sumiso. Ese es el hombre que quiero para que lidere a mi iglesia. No compite por liderazgo. No compite por protagonismo. No descalifica al otro líder, sino que se nota en él una actitud sumisa. A ese quiero, a ese voy a dotar, a ese voy a llamar y a ese voy a respaldar. Y ciertas características morales y de carácter las voy a desarrollar en este hombre y lo quiero como pastor. Y cuando eso ocurra, hermanos, cuando esta iglesia tenga más de un pastor, que así lo espero yo, antes de que el Señor me mueva de acá, si alguna vez lo hace, si eso ocurre, recuerden esto que aprendimos hoy. Aquí está. El liderazgo pastoral debe ser apreciado. No se trata del nombre de la persona. No se trata de la situación social de la persona. No se trata de mis preferencias. Se trata de que si Dios lo ha puesto como hombre dotado y llamado por Él y respaldado por Él para cumplir las responsabilidades pastorales, la iglesia tiene responsabilidad de aceptar eso, de confiar en ese liderazgo y de sujetarse. Dejarse guiar y animar ese liderazgo, hermanos. Animarlo, motivarlo, verlo como sus hombres, que cumplen responsabilidades que nadie más las hace por ellos. En vez de estar admirando personalidades, como les mencionaba el domingo pasado, extrañas, extranjeras, que no necesariamente son malas, son buenas, ¡qué bueno! Pero no admires gente de afuera mientras desprecias o menosprecias la gente, tu liderazgo de adentro. Entonces no conviene, ¿verdad, hermanitos?, tener malas actitudes, sino más bien
conviene cambiar las actitudes hacia los pastores que necesitan ánimo, que necesitan aliento emocional. Y una forma de hacerlo entonces es, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? Obedeciendo y sujetando. Así entonces estarán ustedes cumpliendo su responsabilidad. Ahora, obedeciendo, aceptando su autoridad, no de mala gana, no hipócritamente, no por sentido de obligación. Vaya pues, lo voy a hacer pues para que ya, ¿cómo se llama? Ya deje. No es por eso, sino de buena voluntad, de buena voluntad. Un buen estado de ánimo en los pastores debe ser el resultado de un buen estado de ánimo de los miembros. Cuando un cristiano de una iglesia no está motivando a su pastor porque tiene una mala actitud hacia su liderazgo, es porque está en un estado no solo emocional, sino un estado espiritual muy, muy decadente. Muy decadente. Un miembro que no motiva bien a su liderazgo es un mal miembro que se encuentra en un estado espiritual y emocional muy, muy bajo. Entonces tiene que hacerlo, tiene que motivar a su liderazgo pastoral, tiene que someterse de buena voluntad, tiene que hacerlo como cristiano porque se encuentra en un buen estado, en una buena condición. Aquel que no, entonces es disciplinado. Es disciplinado. Ahora, ¿saben, hermanos? Es algo que yo quisiera poner tal vez un poquito más del dedo en la llaga. Hay mucha terquedad muchas veces aquí, hermano, mucha terquedad, mucha obstinación. Necesitamos tratar eso porque cuando su liderazgo pastoral, y como les dije, me siento un poco incómodo tener que decir cuando me toca a mí porque soy el único pastor, pero por eso digo, cuando el liderazgo pastoral de esta iglesia le dice haga esto, se le asigna tal cosa y no lo hace, y deja de hacerlo, y llega usted a decir, no lo hago porque o no quiero, o porque no tengo tiempo, o porque no puedo ahorita, etcétera. Y al final desconoce la responsabilidad y la responsabilidad que se le ha delegado, asignado. Hermano, eso es parte de terquedad. Eso es contrario a lo que dice aquí la palabra de Dios. Eso es rebelión contra el señorío de Cristo. No se está aceptando el gobierno de Cristo. Las personas quieren hacer lo que quieren a su manera, cuando quieran, caprichosos. No se puede. Allí es donde entonces se afecta la iglesia, se priva a los pastores o al liderazgo de la alegría de Dios. Así que hay que aprender a someterse adecuadamente, hermanos, de parte de ustedes, para que como consecuencia de una buena sumisión, de una buena relación con su liderazgo pastoral, usted no produzca dolor, ni traiga dolor a esta iglesia, sino que más bien, en vez de dolor, o como dice aquí literalmente la palabra, no quejándose, gemidos, realmente gemidos de dolor. En vez de traer eso, traer una experiencia colectiva, que traiga bien y provecho a todos los demás. Hay que cambiar de actitud. Hay que cambiar la conducta. Hay que mejorar la relación. Hay que corregir los errores. Ahora, aun si eso no pasara, hermanos, aun si a mí me toca vivir con una iglesia inmadura, con actitudes como las que habían en esta iglesia en Jerusalén con los hebreos, a final de cuentas me he dicho a mí mismo, solo soy un siervo, solo soy un esclavo, no puedo exigirlo, no lo puedo demandar y no puedo condicionar nada. Todo lo que acabo de decir no son mis condiciones, todo lo que acabo de decir no son mis exigencias. Si lo hacen, gracias a Dios. Si no lo hacen, gracias a Dios. El Señor se va a encargar. No puedo ponerme
en una posición, aunque sepa esto, en una posición mayor que la que Jesús tuvo. ¿Saben ustedes cuántas veces, no solo monte Moisés, sino cuántas veces Jesús se quejó de dolor ante el Padre por la incredulidad de su gente? ¿Cuántas veces? Jesús no se libró de ese dolor. Entonces yo me pregunto, yo me digo a mí mismo, Rafael, qué bueno que sepas eso, y qué bueno que lo hayas predicado, y qué bueno que lo hayas explicado, y qué bueno que lo hayas aplicado a los hermanos. Pero Rafael, me digo a mí mismo, Rafael, no eres más que Jesús. A él le causaron dolor, injustamente le causaron dolor. La gente desconfió de él, injustamente desconfió de él. La gente rechazó su liderazgo, injustamente lo rechazó. Rafael, no eres más que Jesús, no eres superior a él. Así que si a Jesús le causaron dolor, prepárate que este es el ministerio. Este es el ministerio. Que le causen dolor. Los incrédulos le causaron dolor. Los suyos le causaron dolor. Trajo queja al corazón de Jesús. En una ocasión Jesús lloró, dice la palabra de Dios que lloró. Lloró. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Le decía, estaba usando una expresión retórica para hablarle a toda una ciudad ante la incredulidad de Jerusalén. Pero lo que más conviene, hermanos, para ustedes, es para ustedes, es que la sumisión y la relación buena con sus líderes traiga agrado a Dios. Como el apóstol Pablo destacó ese tipo de relación entre él y los creyentes en Filipos. El capítulo 1, verso 3 dijo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ay, mire, hermanito, mire el apóstol Pablo, siempre doy gracias que me acuerdo de ustedes. ¿Por qué? Bueno, uno lee la carta a los filipenses y sabe que se da cuenta, creyentes sometidos al liderazgo del apóstol Pablo. Mientras los corintios no eran sometidos al apóstol Pablo, sino que desconfiaban del apóstol Pablo por dejarse influenciar y apantallar por las personalidades griegas de aquel momento, a los filipenses, en toda la carta ustedes leen que el apóstol Pablo tiene una relación cercana con ellos y ellos con él. Y le dice, ¿saben? ¿Y cómo se beneficiaban ellos? El apóstol Pablo ora siempre por nosotros, dando gracias a Dios por nosotros, dando gracias a Dios por nosotros. Si no fuera así, hermanos, si no fuera así, seguramente el apóstol Pablo no daría gracias a Dios siempre por ellos, no lo hubiera hecho. Y con gozo, dice, con gozo. La razón por la que el apóstol Pablo tenía ese estado de ánimo y reflejaba ese estado de ánimo en la oración en favor de los filipenses, era porque ellos, y no los corintios, sino los filipenses, se sujetaban al liderazgo del apóstol, reconocían el liderazgo del apóstol Pablo, tanto así que le mandaban ofrenda. Hermanos, mandaron un miembro de la iglesia, mandaron a un miembro de la iglesia que casi se muere por el viaje de llegar hasta Roma para llevarle un donativo de la iglesia para ciertas necesidades del apóstol Pablo. ¿Qué tipo de relación es esa? Que se interesaba. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de los Filipenses. A nadie tengo que se preocupe tanto por mí como ustedes, filipenses. Me motivan, me alientan. Aquí donde estoy, me alientan. Porque reconocían el liderazgo del apóstol Pablo. Caso contrario, los corintios, que eran críticos, injustos. Y mientras el apóstol Pablo sufría por los corintios, se gozaba por los tesalonicenses. Así que miren, vamos, la alegría más dulce y fructífera para un pastor es ver a sus ovejas que él pastorea teniendo confianza con él, relacionándose de cerca con él, compartiendo juntos el ministerio, obedeciendo las enseñanzas que Dios nos da juntos, animándonos a crecer juntos. Y la tragedia, por otro lado, más triste en el ministerio de un pastor o de liderazgo pastoral, es cuando ve pasar los años de su vida trabajando,
con los mismos de siempre que no crecen, que no responden al liderazgo espiritual, que no caminan en la verdad, es lo más trágico para un pastor. Así que, hermanos míos, Dios quiere que ustedes tengan buenas actitudes con el liderazgo pastoral, con el liderazgo que el Señor les ha puesto. Reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden. Háganlo, porque es más ventajoso. Háganlo, porque Dios dará mejor respuesta a sus oraciones, debido a que no habrá un mal reporte acerca de ustedes. Háganlo, háganlo, porque el Señor traerá una mejor bendición de unidad, de fortaleza, de desarrollo, de edificación, de crecimiento, donde las relaciones entre liderazgo y membresía o hermanos de la iglesia es saludable. Háganlo porque la labor pastoral será fructífera y no estéril. Háganlo porque el ministerio de la iglesia será más fuerte. Háganlo incluso porque la condición física, emocional del pastor será más saludable. Háganlo para que no haya en ustedes algún día una culpa no resuelta, es decir, matamos al pastor. ¿Viste? Lo matamos, lo terminamos matando. Y llorar sobre mojado. ¿Para qué? Háganlo. Para que nadie más sufra. Para que no hayan más quejas. Para que no haya más lamentos delante del Señor acerca de ustedes. John Owen, un pastor puritano, dijo: con qué suspiros, gemidos y lamentos están frecuentemente acompañadas las cuentas que los fieles ministros rinden a Cristo. Con cuántas, dice, suspiros y gemidos. Y él agregó diciendo: solo Él lo sabe, y el último día lo manifestará. Que las cuentas de los ministros hayan de ser rendidas de este modo no es provechoso para sus propias gentes. El corazón del ministro se desanima, el gran maestro se desagrada, las señales de su favor se retiran, prevalece la esterilidad espiritual y parece como si las nubes hubiesen recibido el mandato de no llover sobre la infructuosa viña. Así es como John Owen se dirigió a su rebaño cuando les predicó este texto de Hebreos 13:17. Lo tomó en serio y lo aplicó en serio a su gente. Amados míos, provocar a su liderazgo espiritual a la queja en vez de la alegría es dañino para todos. Es dañino para todos. La falta de compromiso, hermanos, la falta de compromiso afecta el liderazgo de los pastores, la falta de su compromiso, la falta de su disposición, la falta de su subordinación, la falta de iniciativa, la falta de disposición, la falta de preocupación por el ministerio que el Señor nos ha entregado, la falta de dedicación a la obra de Dios. Todo eso son razones para que el liderazgo pastoral vaya ante el Señor rindiendo cuentas con queja y lamento y dolor. No nos conviene a nadie. Y no me pidan y no me digan: pero pastor, ¿es fácil? Usted solo tiene que mentirle a Dios. ¿Para qué le vaya a dar malas noticias? ¿Para qué le va a dar malas noticias, pastor? ¿Es fácil? Si Dios retiene su bendición sobre nosotros, si Dios mantiene como decía John Owen, una nube sin agua, que simboliza la bendición porque el agua fertiliza, ¿no es cierto? Si Dios retiene la bendición sobre nosotros, es culpa suya, pastor, porque usted dio reportes malos de nosotros y usted pudo haber mentido, fíjese. No, hermanos, eso no puede ser posible. Dios se desagrada, pero también Dios se agrada y se alegra, como el apóstol Pablo se gozaba cuando nosotros o cuando ustedes corrigen su relación de subordinación hacia el liderazgo que Dios tiene para gobernarlos. El apóstol Pablo, y concluyo el asunto diciendo en Filipenses 2:18, dice: miren la repercusión positiva de afectar positivamente a su liderazgo por su subordinación, por aceptar ese liderazgo. Miren la repercusión, dice el apóstol Pablo: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros
conmigo. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Por causa del gozo que ustedes me provocan a mí, se los comparto. Gócense conmigo. Estoy lleno de gozo. Tengo un estado de ánimo positivo, motivado. Así que se los devuelvo. Gócense ustedes conmigo. Miren hermanos, nunca, se dice esto, nunca encontrarán un pastor verdaderamente feliz sin una congregación feliz. O nunca encontrará una congregación feliz sin un pastor feliz. Me gusta eso. Lo leí por ahí, me gustó. Mire, nunca encontrará un pastor verdaderamente feliz sin una congregación feliz. Ni nunca encontrará una congregación feliz sin un pastor feliz. Bien, amados. ¿Qué hemos aprendido entonces de Hebreos 13:17? Lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Qué ha sido, hermanos? ¿Qué ha sido? Que el liderazgo pastoral debe ser apreciado por los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Lo aprecian ustedes, hermano? ¿Aprecian ustedes el liderazgo pastoral? ¿Sí o no? No respondan ahorita. Respóndanlo a conciencia. Respóndanlo delante de Dios. Y cualquiera que sea su respuesta, ajústese a este mandato del Señor. Esta es la voluntad de Dios, que aprecien el liderazgo pastoral. No se trata, por ejemplo, no se trata que la hermana Tania lo haga porque es mi cuñado. No se trata de eso, hermana Tania. Es que es el esposo de... No se trata. No se trata de lo que a mí me gusta, es quién lo puso, qué hace, qué son sus responsabilidades. ¿Las cumple? ¿Está dotado para hacerlo? Entonces voy a confiar y voy a aceptar. Y no solamente voy a demostrarlo. ¿Cómo? Me voy a disponer más para acompañarlo en el ministerio. Voy a tomar más iniciativa. Voy a demostrar más compromiso. Me voy a involucrar en la obra. Lo voy a animar, lo voy a alentar, lo voy a motivar, lo voy a reforzar. Voy a desarrollarlo mejor. Voy a sacarle el máximo provecho al pastor. Voy a aprender más de él. Me voy a pegar un poco más. Aunque sea un hombre común y corriente, pero le sacaré un mejor provecho. Y le ayudaré. Y si tengo algo que darle para compartirlo, pues lo haré. Como dice Gálatas capítulo 6. Todo, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, todo aquel que es enseñado, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. Todo aquel que es enseñado. Y aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a cosas materiales, pero tampoco las excluye. Cualquier cosa buena en vez de cosas malas. Si usted es enseñado bien, alimentado bien, capacitado bien, instruido bien para el ministerio, para servir al Señor, para conocerlo más, para conocer del Señor cómo es Él con usted y usted cómo puede ser con el Señor, haga partícipe de toda cosa buena el que le enseña. En vez de hacerle un mal, en vez de hacerle cosas malas. Y así va a estar demostrando que usted aprecia el liderazgo que el Señor le ha puesto en la iglesia. De esta manera, usted también estará aceptando el señorío de Cristo. Hermanos míos, el tema principal de la carta a los Hebreos es la supremacía de Cristo para el cristiano. La respuesta de fe de un verdadero cristiano ante la supremacía de Cristo es someterse confiadamente al liderazgo espiritual de Cristo. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo sucedería esto? Pues el escritor de los Hebreos termina magistralmente. Termina su tema de la manera más adecuada que se puede terminar. Si ustedes creen que Jesús es supremamente confiable para su salvación, entonces ustedes también deberían de confiar que el liderazgo que Cristo ha puesto es confiable, porque a través de ellos, Él los gobierna, Él los dirige, Él los cuida, Él los sustenta. Sometiéndose al señorío de Cristo, lo va a llevar a someterse al liderazgo de sus pastores. Como les decía, así como la esposa se somete al marido, como al Señor. El apóstol Pablo enseñó eso y nosotros hoy también lo hemos aprendido.
me encontré esta cita, no sé de quién es, pero me parece que es adecuada para irnos finalmente con esta reflexión en nuestro corazón. Un pastor cuida a quien se deja cuidar, alimenta a quien se deja alimentar y pastorea a quien se deja pastorear. Si usted no se deja pastorear por el liderazgo que el Señor dio a su iglesia, entonces usted no se está dejando pastorear por el Señor de la iglesia y las consecuencias serían muy malas. Y en vez de que usted se vaya diciéndose a sí mismo, no me importa, le llamo en el nombre de Jesús, le llamo bajo ese nombre de autoridad y ese nombre de compasión, bajo ese pastor perdonador y misericordioso, lo llamo. Si hay pecado que confesar, si hay actitudes carnales que abandonar, que se han rebelado contra el pensamiento de Dios en cuanto a esto, es hora de abandonarlos, hermano. Es hora de confesarlo, es hora de entregarlo y es hora de cambiar. Hoy puede ser perdonado por esas actitudes malsanas, por esas actitudes de liderazgo competitivo, de liderazgo ególatra que tenemos hoy en día en el mundo, donde todos quieren protagonismo, pero no quieren someterse a los líderes que ya tienen. Hoy es hora de cambiar eso. Hoy es hora de, hermanos, de crear una fortaleza en esta iglesia. Hoy es hora de comprometernos, decirnos, bueno, independientemente de quién esté, y ahorita está el pastor Rafael, mañana quizás estén otros hombres aquí, juntos, sería grandioso, pero independientemente de quienes estén aquí, amados míos, expresen su sumisión al señorío de Cristo, apreciando el liderazgo que tienen. Arrepiéntanse por malas actitudes, arrepiéntanse por malas conductas. Miren, hermanos, toda aquella conducta de descuido, de falta de compromiso, es una clara interpretación, digamos interpretación, aunque no se diga, pero se va a interpretar como un rechazo hacia la autoridad de gobierno y dirección que el Señor quiere dar aquí. Así que es hora de arrepentirse, es hora de ser perdonado, hermano, ser liberado y ser sanado para que haya bendición abundante para todos, para que venga algo más provechoso para todos, porque nuestro gran pastor, quien se duele antes que yo, también está dispuesto a perdonar más que yo. Está dispuesto a ser lleno de gracia, más que yo, hermanos. A Él lo necesitamos, más que a cualquiera. ¿Verdad? Nuestro Señor es el mejor líder que tenemos. ¿Sí o no, hermanos? Es el mejor líder. ¿Sí o no? Él es nuestro mejor pastor que tenemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, por esa razón es que debemos arrepentirnos por las malas actitudes y malas conductas que hemos tenido hacia el liderazgo que Él ha puesto para guiarnos y pastorearnos a nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a expresarle al Señor en nuestra oración nuestra respuesta a su palabra. Inclinamos nuestros rostros, amados. Bien, les voy a dar un minuto de oración personal. No desaprovechen este momento, esta oportunidad. Pongan en evidencia que su corazón está atado a la palabra y pongan en evidencia con esta oración y esta respuesta que su corazón ha sido renovado por la palabra, limpiado y que el trono de Dios ha sido recuperado como debe ser a través de su palabra. Y oren, respondan ante lo aprendido. Aprendimos que el Señor quiere que apreciemos el liderazgo pastoral que ha puesto en la iglesia para demostrar que estamos sujetos a su señorío. Ahora díganle lo que tienen que decir, hermano. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, concluimos este sermón que nos entregaste, Señor, para llevar nuestros pensamientos cautivos a tus pensamientos y nuestros deseos a tus deseos, y te damos gracias por derribar grandes fortalezas mentales erróneas sobre el liderazgo
Todo aquel que no quiere estar sujeto al liderazgo es porque tiene una mala perspectiva de liderazgo. Señor, pedimos por maridos en sus casas quienes reflejan un mal liderazgo por no estar sometidos a Cristo como cabeza y, Señor, son malos líderes con sus esposas. Pedimos que perdones a las esposas porque no se sujetan a sus líderes al no sujetarse a ti. Pedimos que perdones, oh Señor, las muchas veces en las que, como empleados también, rechazamos la autoridad de los hombres que tú has puesto para tener autoridad sobre nosotros. Los jefes, los que nos presiden en el negocio. Cada vez que hacemos eso, Señor, mostramos una rebelión del corazón ante ti. Blasfemamos tu palabra. No mostramos el evangelio tan poderoso que ordena y cambia y transforma la vida. Perdónanos como padres cuando no cumplimos el liderazgo de la manera en que tenemos que hacerlo, pero perdona sobre todo a nuestros hijos, quienes cuestionan nuestro liderazgo por nuestra fragilidad, vulnerabilidad y humanidad. Perdónalos también a ellos, Señor, que no se sujetan. Haz posible, Padre, que aquí todos en esta iglesia aprendamos a vivir bajo sujeción. Que no seamos alocados como los impíos. Que no seamos, Señor, soberbios como los impíos. Que no nos creamos más que otros. Que aceptemos el rol que cada uno nos da y que lo disfrutemos. Y que sepamos compartir los dones. Y que sepamos animarnos unos con otros, reconociendo que cada don tú lo has dado para contribuir a la edificación de todos nosotros, a la unidad y a la santidad del cuerpo de Cristo. Pedimos especialmente, Señor, para que tú corrijas y endereces los corazones de aquellos hombres y mujeres y jóvenes de esta congregación que con actitudes y conductas muy descuidadas, equivocadas y egoístas, centradas en sí mismos, no han sabido, Señor, manifestar una relación adecuada con el liderazgo pastoral en esta iglesia. No han sabido demostrar, Señor, su sumisión, la aceptación del liderazgo, el aprecio por ello y todo lo que nos has enseñado que debe ser corregido. Tu palabra ha sido útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Por favor, danos ahora la bendición de ver esa instrucción palpable, evidente, visible en la vida de cada uno. Jóvenes, muchachos, hombres, adultos, mujeres, ancianos, ancianas, todos nosotros, Señor, aprendiendo a vivir bajo tu autoridad, bajo tu gobierno, bajo tu liderazgo, a través de los roles, de las funciones y los dones que tú has dado. Señor, sé glorificado. Limpia, purifica nuestro corazón, cambia nuestra manera de actuar y de ser. Haznos, Señor, creyentes genuinos, sin hipocresía, sin maledicencia, con toda sinceridad, juntos, aportando, Señor, para que el ministerio pastoral de la iglesia sea el ministerio pastoral de todos, Cristo en todos, como uno en el Señor. Es lo que te suplicamos. Y finalmente, mi ruego, oh Padre, es que tú des más pastores a esta congregación. Los pastores que sean necesarios, aunque seamos pocos, pero se necesitan, oh Señor, hombres irreprensibles, hombres cuyo testimonio sea de servicio, de sumisión, de dignidad, de respeto, de admiración por su servicio, por su entrega, por su devoción, por su amor, por su sacrificio. Padre, danos hombres, varones, que tú respaldes. Dánoslos, Señor, aquellos que tú tienes aquí, esos son los que queremos. Preferimos los de acá, siendo transformados y moldeados por ti, que los de afuera, Señor. Es lo que te suplicamos. Ayuda a esta congregación. Es tuya. Yo te la encomiendo. Esté o no esté yo, son tuyos. Tú los ganaste con tu propia sangre, Señor. Te pertenecen. Pastoréalos. No los dejes. No los abandones. Como lo has prometido. Y aunque fallen, Señor. Y aunque sean rebeldes. Y aunque pequen contra ti. Señor, limpia, restaura este rebaño. Cuídalos, protégelos. Dale buenos pastores. Dale buenos hombres. Hombres que los cuiden, los amen y cumplan las responsabilidades que tú, Señor, has asignado. No dejes que
sean presa de falsos maestros, oh Señor. Son tuyos este rebaño, que sigan tu voz, que te conozcan más. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu gran misericordia en Jesucristo. Gracias por todo lo que has hecho y harás en nosotros y entre nosotros. Te alabamos, Dios, porque tenemos confianza y que tú, Señor, has de hacer de nosotros lo que tenemos que ser como iglesia, como rebaño tuyo. Que la supremacía de Cristo se manifieste en este tema, en este asunto, en nuestras vidas. Te lo pedimos, oh Señor. Dándote gracias, en el nombre de Jesús, lo suplicamos. Y todos juntos nos consagramos diciendo, amén.